Disculpen que se interrumpió la grabación, pero íbamos entonces que habíamos podido reescribir el segundo término del hamiltoniano de esta manera. Y entonces el hamiltoniano completo, eh, es decir, el hamiltoniano que teníamos por acá arriba, este hamiltoniano lo vamos a poder entonces reescribir, ya reescribiendo cada uno de los términos que acabamos de calcular, de la siguiente manera. Nos queda h es igual a la sumatoria sobre k de 1 sobre 2m pk p menos k. Ya voy a aprovechar y colocar el gorrito nuevamente. Noten que el moñito, o sea, ya que estamos hablando de las variables k, estamos hablando de las transformadas inversas. No voy a ponerle el moñito porque ahora se entiende. Ahora quiero resaltar que son operadores simplemente. Y esto es igual, perdón, y falta el segundo término que es un medio de k por xk, x menos k por 4 seno al cuadrado de k a medios. Listo, entonces así nos queda reescrito nuestro hamiltoniano cuando utilizamos la transforma de Fourier. Noten que podemos hacer lo siguiente, y es escribir h como sumatoria sobre k de 1 sobre 2m pk p a la menos k, perdón, p de menos k más un medio de, y lo que voy a hacer es escribir las constantes. Noten que esto es una constante, esto también, que depende de k. Entonces esto lo voy a escribir como m omega sub k al cuadrado xk x a la menos k. ¿Y qué es omega sub k al cuadrado? Bueno, pues eso es simplemente lo que teníamos antes, 4 por k sobre m seno al cuadrado de k a medios. Noten que si reemplazamos esta definición para omega sub k al cuadrado en el hamiltoniano que acabo de escribir, recuperamos el hamiltoniano de arriba, es decir, son exactamente iguales. Y entonces, utilizando lo que les había dicho antes de que pk y p menos k, cuando se utiliza la definición de la transformada, nos dan pk conjugado, y eso lo íbamos a denotar como pk al cuadrado, y haciendo exactamente lo mismo para las x, entonces xk, x de menos k, eso es lo mismo que xk conjugado, y eso lo vamos a escribir como xk al cuadrado. Y entonces, haciendo ese reemplazo, nos queda que el hamiltoniano va a ser igual a sumatoria sobre k 1 sobre 2m de p al cuadrado, p sub k al cuadrado, más un medio de m omega sub k al cuadrado por x sub k al cuadrado. Estos son operadores. Y esto, noten que es igual a la sumatoria sobre k de un hamiltoniano hk, que es un hamiltoniano tipo oscilador armónico. Es decir, este hamiltoniano, hemos logrado escribir el hamiltoniano de este sistema de n osciladores fuertemente acoplados como la suma sobre k de hamiltonianos tipo oscilador armónico que no tienen acoplamiento entre sí, no hay un término de acoplamiento. Es decir, logramos exitosamente desacoplar los osciladores, y el problema de resolver este problema con interacciones se convirtió en el mismo problema que vimos en el video pasado de la sumatoria de n osciladores desacoplados. En este caso tenemos
n osciladores desacoplados y por tanto las técnicas que encontramos antes se aplican directamente acá. Podemos definir un operador A sub k como raíz de m omega k sobre 2h barra xk más i sobre m omega k p sub k. Y también podemos definir el conjugado de ese operador. Y esto ya es simplemente repetir lo que habíamos hecho en el video pasado, donde habíamos trabajado el problema de n osciladores armónicos desacoplados. Entonces, noten que el problema se nos redujo a resolver el problema de n osciladores desacoplados y poder definir esos operadores de escalera o de creación y destrucción. Algo importante a tener en cuenta aquí es que noten que los operadores no crean partículas en una determinada posición, es decir, estos operadores de creación y destrucción no están aplicándose sobre un oscilador específico de la cadena que teníamos, es decir, nuestro problema físico es este de acá, pero noten que los operadores de creación y de destrucción que acabamos de definir no actúan sobre un oscilador particular de esa cadena, sino sobre un momento determinado, un momento K. Eso quiere decir que en cierta manera actúan sobre todos los osciladores a la vez, pero con un momento bien definido. Eso tiene sentido porque noten que este modelo, como decíamos, es una caricatura de un sólido y algo que sabemos que le pasan a los sólidos es que cuando golpeamos un sólido, pues sus átomos pueden vibrar y esas vibraciones las solemos entender en términos de oscilaciones, esas ondas que se propagan sobre el sólido las llamamos básicamente sonido. Y ese sonido pues tiene una determinada frecuencia, un determinado momento bien definido. Y entonces lo que estamos viendo es que este hamiltoniano al que acabamos de llegar, escrito en términos de los operadores de creación y destrucción que acabamos de encontrar, hace referencia a la creación de excitaciones en ese sólido que no hacen referencia a un solo átomo específico, sino a todos los átomos de la red. Y cada excitación que se puede crear en esa red se conoce como fonón. Entonces, es interesante porque los fonones son excitaciones colectivas del sistema, es decir, ocurren a todo el sistema en global, pero dado que es mecánica cuántica, literalmente acá podemos ver que podemos definir operadores de creación y destrucción para cada una de esas excitaciones colectivas. Lo podemos ver como una especie de partícula. Esta partícula se le llama fonón y es una cuasipartícula. Entonces, aunque este no es un curso de mecánica clásica y la imagen que voy a mostrar ahora es más clásica, vamos a ver cuál es la idea detrás del fonón. Entonces, notemos la imagen que aparece en pantalla. Esto lo que muestra son dos osciladores acoplados, oscilando, y lo que muestra el video es que podemos definir unos ciertos modos de oscilación en los que podemos descomponer cualquier tipo de movimiento dinámica del sistema. Entonces tenemos un modo en fase donde podemos ver que ambos osciladores oscilan en la misma dirección, se mueven, por así decirlo, como juntos. Podemos decir que se mueven en fase, pero tenemos otra forma de oscilación en la que, como podemos ver, los osciladores se mueven en direcciones contrarias y decimos que es una oscilación en contrafase. Entonces, esta imagen que estamos viendo aquí es la imagen netamente clásica, pero lo que podemos ver es que podemos descomponer la dinámica de dos osciladores como dos modos de oscilación, y esos modos de oscilación son lo que luego llamaremos fonones.
Entonces, en esta imagen en pantalla podemos ver el caso donde tenemos ya no dos osciladores, sino, por ejemplo, en este ejemplo específico, tenemos 10 osciladores y lo que podemos ver es una onda longitudinal propagándose por esa cadena de osciladores. Entonces podemos hacer la generalización a tener n osciladores con n tendiendo a infinito. Entonces, si antes cuando teníamos dos osciladores teníamos dos modos de oscilación o dos tipos de fonones, aquí tenemos n tipos de fonones independientes entre sí y o n modos normales. Aquí estamos viendo la imagen clásica, pero lo que encontramos nosotros aquí es que pudimos escribir el hamiltoniano de los osciladores acoplados como la suma de n osciladores desacoplados, donde las variables pk y xk también seguían reglas de conmutación. Por ende, esas variables van a tener que respetar la mecánica cuántica y es otra forma de decir que estas ondas que se propagan por el sólido pues de alguna manera también son partículas. Por eso es que hablamos de n partículas independientes, el sistema ahora está desacoplado, los fonones no interactúan entre sí, al menos en este modelo que tenemos acá, son partículas libres. Y eso es básicamente la idea detrás de fonones y por eso cuando introdujimos el tema de segunda cuantización decíamos que segunda cuantización se puede describir o se puede ver como la idea de que las ondas también son partículas. Entonces estos modos de oscilación en esta cadena es lo que entendiendo este fenómeno oscilatorio en términos de operadores de creación y destrucción y de reglas de conmutación que siguen entre ellos, entonces son partículas y que es mucho más razonable para nosotros describir el sistema no en términos de las posiciones y los momentos de cada oscilador, sino en términos de la creación y destrucción de estas excitaciones en el sólido. Entonces, para cerrar lo que acabo de decir, pudimos escribir este hamiltoniano en términos de esos operadores de creación y de destrucción, pues porque como habíamos visto antes, las variables xk y p sub k' daga también siguen una relación de conmutación que es igual a IH barra delta de k y k'. O sea que al seguir una regla de conmutación también, pues podíamos definir esos operadores y esos operadores tienen la propiedad que A daga K y A daga K' es igual a es igual a K a K' y esto es igual a 0, pero el conmutador de AK daga y AK es igual a lo escribí al revés, es con el daga acá, esto es AK podemos poner aquí y esto es igual al delta de K y K'. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión de este video? Es básicamente que el problema de n osciladores armónicos desacoplados se puede reexpresar como una suma sobre modos no interactuantes, los modos que mostraba hace un rato. Y esos modos, cada uno se comporta como un oscilador armónico simple, un oscilador armónico cuántico, porque sigue relaciones de conmutación. Entonces esos modos de oscilación que en la imagen clásica los vemos como ondas longitudinales propagándose por la cadena, aquí, dado que las podemos expresar, dado que cada uno de esos modos se comporta como un oscilador armónico simple, entonces decimos que esos modos de oscilación cuánticos son partículas que llamamos fonones.